Entonces, iniciamos ya con este primer bloque con nuestro colega Willy Meléndez, quien realizará la descripción del proceso de reportes de los resultados de la evaluación diagnóstica en la plataforma Mundo IE. Willy, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias por la presentación. Bien, voy a explicar lo que corresponde a la presentación de los resultados en la plataforma Mundo IE. Bien, primero vamos a explicar cómo se muestran los resultados en usuario director. Los directores de las instituciones educativas, en este caso EBR, ingresan con su usuario, que es su código local, su contraseña, ingresan a Mundo IE. Bueno, hay que saltar esta parte. Bien, y al momento de ingresar, el director selecciona al lado izquierdo 2025 y va a evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica aquí presenta los resultados. En este caso vamos a revisar dos iconos. En el caso de primaria y secundaria, el reporte por estudiante y el reporte en Power BI. Primero, el reporte por estudiante. Aquí ingresa en este tercer icono, o si no, en este indica reporte de la evaluación diagnóstica por estudiante director, primaria y secundaria. Ingresar, y acá selecciona el grado que desea verificar. Aquí los resultados, en este caso secundaria, segundo tiene y quinto. Vamos a entrar al de segundo grado y selecciona el área. Aquí le va a mostrar los resultados del área correspondiente por estudiante. ¿Ven? Esta es una lista de estudiantes, les muestra, y cada fila es un estudiante, y al final vamos a reducir la cantidad. Lo puede hacer aquí, de grupos de 10 estudiantes. Vamos a visualizar. Aquí se observa, cada fila es un estudiante. Dice la numeración acá de las preguntas. Empezamos con la número 1, en este caso del área de comunicación, segundo grado. Estas son las primeras preguntas del cuadernillo 1 hasta la 23, y luego hay otra numeración, pregunta 1, ya sería el cuadernillo 2. Y termina aquí. Y cuando del estudiante se ha registrado todas las preguntas, se observa, mientras que este estudiante, por ejemplo, tiene el segundo cuadernillo no registrado. En este caso, cuando no está registrado uno de los dos cuadernillos, el sistema, por conteo, simplemente le va a colocar como inicio, ya que uno de los cuadernillos no se ha registrado. Mientras que los que han completado los dos cuadernillos, sí va a hacer el proceso completo y va a indicar en qué nivel están. En este caso, el primer alumno está en proceso, el segundo también, los otros dos en inicio. Hay uno que está aquí en logrado. Bien, entonces cada fila es un estudiante, y acá indica cuántas respuestas correctas hizo el estudiante, cuántas incorrectas, y cuántas preguntas no han sido evaluadas. En este caso, correctas, incorrectas, y le da ya un global, ¿no? En qué nivel está. Pueden pasar a la siguiente página, y aquí hay más estudiantes en situación de logrado. Bien, entonces eso es para cada fila es un estudiante. Los directores pueden ver los resultados por estudiante. Bien, aquí vemos que hay unos estudiantes que han dado solamente un cuadernillo, y mientras que el otro cuadernillo no dieron por alguna razón. Bien, como ya expliqué, todos ellos van a salir en nivel inicio, pero podría ser un análisis en estos casos, de un solo cuadernillo, ¿no? Cuántas correctas o incorrectas.
Bien, ese es usuario director. Pero para el director también tenemos, así pueden ver, la siguiente área, ¿no? De matemática. Bien, en el caso del director también tiene los resultados de Power BI. Voy a hacer clic. Acá le muestran los resultados ya a nivel de Lima Metropolitana. Puede hacer una selección de su institución educativa en particular, en este caso, por ejemplo, secundaria, el área de matemática, solo segundo o quinto, lo que considere. Puede ir, si es del OGEL 4, pongamos que selecciona el OGEL 4, luego puede seleccionar su institución educativa, ¿no? Vamos a seleccionar esa institución y aquí vemos quienes han participado, la sección A o B, y aquí sale un consolidado de la participación. Aquí indica que de la sección A, 22 estudiantes registraron los cuadernillos 1 y 2, mientras que de 3 estudiantes solo el cuadernillo 1 y de otros 2 estudiantes solo el cuadernillo 2. Estos 5 estudiantes, aquí en este Power BI no se procesa la información, solo se procesa de estos 22 estudiantes que se han registrado los 2 cuadernillos. Ya, en este caso es de la sección A de esta institución, en el caso de matemáticas. Vamos B, en la sección B, observemos que acá hay 28 estudiantes que han sido registrados cuadernillos 1 y 2, mientras que cuadernillo 1 solo 2 estudiantes y cuadernillo 2 un estudiante. De estos 3 estudiantes ya hemos indicado que no se procesa la información, solo de estos 28. Bien, los niveles de logro, vamos a ingresar a ver, porque esta es participación, ahora vamos a entrar a ver niveles de logro. En los niveles de logros, ustedes pueden mantener la selección, fíjense arriba, la selección, esta sección B, y acá indica, por ejemplo, 2 estudiantes de esos 28 están en nivel logrado, en proceso 3, y la mayoría está en inicio, ¿no? 23 estudiantes, están en porcentajes. Aquí también hay una gráfica estadística. Podemos cambiar de área, de comunicación, manteniendo los mismos variables que hemos seleccionado. Aquí vemos que en logrado están 20 estudiantes, aquí solo participaron, en este caso se registraron de 25 estudiantes los 2 cuadernillos, en proceso 4 y en inicio 1, ¿no? Pues ahí pueden ver los resultados de cada uno de sus secciones. Aquí no da resultados por estudiante, da resultados hasta la sección. Bien, si desean ver de otras instituciones también lo pueden hacer, o de otra UGEL. En general también se puede ver de toda la UGEL. Podemos refrescar aquí en el tornado y seleccionar de una UGEL en particular, ¿no? La UGEL 2 sería, o si no, de todas las UGELs si lo quieren ver. Y ahí están los. También se pueden ver los resultados a nivel de competencia. Observen aquí la competencia para comunicación es una sola competencia, mientras que para matemática es las 4 competencias. Este Power BI también se presenta para los docentes, ¿no? Es similar. Ahora vamos a entrar al usuario docente, vamos a encontrar el mismo Power BI. Aquí podemos seleccionar lo que deseamos ver, ¿no? En este caso es de quinto de matemática, de toda la UGEL, o sea, todas las UGELs, o sea, Lima Metropolitana. Y aquí está por pregunta, cuadernillo 1 en la parte superior y cuadernillo 2 en la parte inferior. Bien, como decía, podemos seleccionar alguna UGEL o una institución en particular, incluso una sección en particular, ¿no? Bien, eso es el caso del Power BI. Vamos ahora al caso de los docentes. El docente
ingresa también a Mundo IE con este enlace, pero en este caso él usa su DNI. Contraseña, ingresa a la plataforma, selecciona 2025 al lado izquierdo, roja. ¿Sí? ¿Aló? Bien, evaluación diagnóstica, y aquí busca lo que concierne a primaria y secundaria. Este es el registro de los resultados, y aquí está el reporte de evaluación diagnóstica por sección y área. Acá ingresa, selecciona su institución educativa, selecciona también el grado que está a su cargo, en este caso segundo B, y acá puede seleccionar una de las dos áreas, la que ha registrado o la que está a su cargo, por ejemplo la de comunicación, ya que como hemos indicado, similar al del director, vemos que al final, voy a reducir un poquito, ya. Al final está el resultado del estudiante. Cada fila es un estudiante, ya que vemos algunos están en proceso, en inicio, ¿no? Es similar a lo que había explicado con el director, similar, solo que aquí está de esa sección, dan las preguntas, y al final, la última hoja, le va a mostrar un consolidado de cuántas correctas tiene la pregunta 1, cuántas no fueron evaluadas. Mira, se pasó uno acá, aquí empieza con las correctas, son 21 de la pregunta 1, son 21 preguntas, 21 estudiantes han respondido correctamente la pregunta 1, mientras que la pregunta 2 fueron respondidas correctamente por 19 estudiantes. Y ahí podemos ver, por ejemplo, qué pregunta fue, digamos, la más difícil o complicada. Por ejemplo, acá hay 14, acá fueron 3 estudiantes respondieron correctamente esta pregunta. Esta pregunta es la 15 del cuadernillo 1. ¿No? El cuadernillo 2 está más allá todavía. Pues digamos que esta pregunta 15 fue la más dificultosa para los estudiantes responder. Mientras que hay varias que fueron respondidas correctamente. Miren aquí, 23 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay acá? 21. Bueno, aquí podemos ver cuántos estudiantes respondieron mayormente cada pregunta. Entonces nos puede indicar, acá hay uno que respondió 4 correctas nomás, o sea, 4 estudiantes respondieron correctamente, los demás incorrectamente. Es la pregunta 16 del cuadernillo 2. Bueno, y es un análisis ya por columna, por cada pregunta, ¿no? Entonces el docente puede analizar de sus estudiantes uno por uno. Bien, como repito, al final aparece por fila los resultados de cada estudiante. Bien, pero también se le presenta al profesor el Power BI, ¿no? Resultados del Power BI, aquí está al final, Power BI, evaluación primaria y secundaria, que es similar al del director, como ya lo había mostrado hace unos momentos, ¿no? Aquí, como ya expliqué, la participación por competencias, incluso aquí hay resultados por institución educativa, como ya lo habíamos mencionado, pero ya están en forma más detallada, se presentan aquí los resultados. Un poquito de esperen en que se cargue los resultados, a veces demora un poquito. Bueno, a ver, sí, demora en cargar un poquito. Y acá también hay resultados por red educativa. A ver si carga un poquito rápido. Sí, aquí están los resultados por red educativa. Ahí ven cuánto están en inicio, en proceso y en logrado, y los porcentajes. Eso si desean hacer una comparación por red, ¿no? O mirar cómo está su red
en general, red educativa, ¿no? Bien, entonces esto es los resultados que se presentan. De todos modos, nosotros tenemos los equipos de estadística y monitoreo de cada UGEL. Si tienen un problema de acceso, se han olvidado su contraseña, aquí están indicados al final, a ver, del instructivo que se les envió para ustedes. Se les habilitó un instructivo. Al final hay los equipos de estadística y monitoreo de cada UGEL. Y si se han olvidado su contraseña, aquí pueden recurrir a alguno de ellos, ¿no?, de su UGEL correspondiente, para que les envíen una nueva contraseña. Bien, eso sería toda mi participación. Estoy atento a cualquier consulta que quisieran hacerla. Gracias. Gracias, Willy. Gracias por la explicación tan clara que nos has dado sobre los resultados que encontramos en el mundo IE y el Power BI, que ya todos nuestros directivos y docentes van a tener acceso para que puedan realizar el análisis respectivo. Bien, a continuación vamos a dar el pase a nuestra compañera para iniciar el segundo bloque, la compañera Lucía Jaramillo, quien realizará el análisis y las orientaciones sobre los resultados de la prueba en el área de matemática. Lucía, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Daisy. ¿Qué tal? Voy a compartir. Sí, por favor. ¿Me confirma? ¿Se ve? Sí, ahorita estamos viendo directo. Ya está. Ya está, Lucía. Gracias. Bien, continuando con los bloques que Daisy lo mencionó al inicio, vamos ahora a abordar sobre los resultados de la evaluación diagnóstica referente al área de matemática. ¿Qué es lo que se va a presentar ahora? Primero, unas orientaciones pedagógicas, primero la descripción de la prueba, luego la presentación de los resultados y, como parte del cierre de este bloque, vamos a brindar unas orientaciones en relación a los resultados. Veamos la descripción de cómo es que se ha generado estas preguntas, cómo es que se ha tenido estos dos cuadernillos para el área de matemática. Las dos pruebas que han dado, tanto los grados de segundo como de quinto, se han basado en una tabla de especificaciones. Ustedes pueden ver que cada ítem ha sido elaborado considerando la competencia, la capacidad, en este caso el descriptor del ciclo 6, el ciclo sexto, para que corresponda al segundo grado de secundaria, además el indicador, el concepto matemático y el contexto. Ustedes pueden ver en la tabla de especificaciones, que también se les compartió ya en el enlace Drive del documento. ¿Sí? Si podemos expandir de repente el PPT, por favor, para que lo puedan observar mejor. Ahí, gracias. Ya, listo, gracias. Como les decía, la tabla de especificaciones contempla lo que se ha considerado para elaborar cada pregunta de los cuadernillos. En este caso, lo que corresponde al segundo de secundaria. Por ejemplo, el cuadernillo, la pregunta 3 de determinado cuadernillo utiliza la competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. También está enfatizando la capacidad, usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. Como descriptor del ciclo 6 o el ciclo sexto, selecciona y emplea procedimientos para determinar la mediana, la moda y la media de datos discretos, la probabilidad de sucesos de una situación aleatoria mediante la regla de Laplace o el cálculo de su frecuencia relativa, expresada como porcentaje. Revisa sus procedimientos y
resultados. Y como indicador utiliza diversas estrategias para el cálculo del cardinal del espacio muestral de una situación aleatoria. ¿A qué concepto matemático corresponde a espacio muestral? El contexto es extramatemático. Ustedes, al revisar la tabla de especificaciones, van a poder darse cuenta de cómo se ha ido desarrollando o generando cada pregunta de los dos cuadernillos que se evaluó para segundo grado de secundaria. En relación a segundo de secundaria, se han considerado cierta cantidad de ítems para cada competencia. Para la competencia resuelve problemas de cantidad, se consideraron 15 ítems del total de 46 preguntas. Porque recordemos que cada cuadernillo contempla 23 preguntas. En relación a la competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Se emplearon 12 ítems son los que están considerando esta competencia. La competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización, son las que están contempladas en los ítems, en número que son 10 ítems, ¿no?, de los dos cuadernillos. Resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre, esta competencia la encontramos en 9 ítems de ese total de las 46 preguntas de ambos cuadernillos. Ustedes, como docentes, como directivos, han aplicado la prueba de acuerdo a las condiciones de su institución educativa, y la presentación pues ha sido como se muestra, ¿no? La primera carátula es la que se muestra, tanto para segundo, en este caso para segundo y secundario, y para quinto también una situación, una imagen similar, ¿no?, cambiando solo la de quinto. Veamos ahora los resultados de matemática del nivel secundario. Y es lo que van a encontrar también en Power BI. En segundo y secundaria, si vemos la tabla, podemos ver que a nivel de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, el total de estudiantes que fueron evaluados es de 58.377. Estos estudiantes pudieron rendir la evaluación en la plataforma Mundo IE, o rindieron la evaluación en documento en físico, y sus docentes fueron los que registraron en la plataforma las respuestas. Entonces, a nivel de Lima tenemos esta cantidad de estudiantes que han rendido y han aplicado la evaluación, los dos cuadernillos de matemáticas. Ahora, veamos acá en porcentaje a nivel de Lima Metropolitana cómo estamos. En el nivel logrado tenemos el porcentaje de 9,8% de estudiantes de este total de 58.377 que han alcanzado este nivel. Es decir, ¿esto a qué cantidad corresponde? A 5.726 estudiantes, que equivalen al 9,8, alcanzaron el nivel logrado. ¿Cuántos han alcanzado el nivel en proceso? 14.243 estudiantes, que equivale al 24,4%. ¿Y cuántos están en el nivel inicio? 38.408 estudiantes, que equivale al 65,8%. Vemos en esta tabla que cada UGEL tiene un total registrado, y en base a ese total es que vamos generando los porcentajes, ¿no?, llegando al 100%, que equivale al total de estudiantes que registraron su respuesta en ambos cuadernillos. Entonces vemos la cantidad que varía entre UGEL y UGEL,
ya que la cantidad que figura en una difiere de otra, de repente por muchos factores no pudieron concretar el registro en la plataforma Windows, pero se podría esperar que cada docente tenga este registro, ¿no?, de la evaluación en sus carpetas, ¿no?, sus carpetas pedagógicas, que definitivamente les va a servir como insumo para que puedan tomar decisiones. Aquí estamos observando en esta tabla a las 7 UGEL, y si vemos en total de participación de estudiantes, cuál es la UGEL que tuvo mayor cantidad de estudiantes que desarrollaron, entonces vemos acá a la UGEL el número 1 con 10.561. Y en cantidad numérica, estudiantes que participaron de estas dos evaluaciones, ¿no?, en este caso cuadernillo 1 y cuadernillo 2, en número le sigue la UGEL 5, con un total de 10.407 estudiantes, ¿no? Luego tenemos a la UGEL 4, con 9.934 estudiantes que rindieron la evaluación, seguida de la UGEL 6 con 8.714, luego la UGEL 2 con 7.956, la UGEL 3 con 5.432 y la UGEL 7 con 5.373. Entonces cada UGEL representa un 100% diferente y vemos que en cuanto a los niveles de logro, está predominando en todas, en mayor cantidad, el nivel en inicio. En el gráfico que podemos observar también en el lado derecho, vemos el porcentaje a nivel de Lima metropolitana, y lo que está de color rojo corresponde al nivel en inicio, en proceso lo que está de color anaranjado, que equivale a 24,4, y en el nivel no grado el 9,8. Entonces, todavía está quedando como pendiente y tarea, además de reto para cada docente, de subir este nivel logrado. Aquí podemos observar las preguntas de segundo de secundaria que corresponden a los cuadernillos 1 y 2. Se ha registrado en porcentaje cuántas preguntas han sido respondidas de manera correcta y cuántas no, y cuántas incorrectas, ¿no? Cuántos estudiantes aceptaron con esa respuesta correcta. Y todo lo que vemos ahí pues nos indica, por ejemplo, la correcta es la que está con el punto azul y la incorrecta es la que está de color rosado. Si vemos el cuadernillo 1 a manera de fila, podemos observar que la pregunta que ha presentado poco acierto, por decir, ha sido dificultoso para los estudiantes, es la pregunta que corresponde al número 3, con un 78. Eso indica que este grupo de estudiantes no ha dado con la respuesta que debió ser, ¿no? En relación al cuadernillo 2, también vemos que lo que está de color rosado indica las cantidad de respuestas que dieron los estudiantes de manera errada, ¿no? Y en este caso observamos en porcentaje que la pregunta 12 del cuadernillo 2 tiene el 83%
de estudiantes a nivel de Lima Metropolitana que tuvieron dificultad para dar con la clave correcta. Vamos a ver un poco y analizar qué sucedió con esta pregunta que presentó mayor porcentaje de desacierto. En el cuadernillo 1 tuvimos la pregunta 3, que fue la siguiente, ¿no? Nos dicen: el entrenador quiere analizar los resultados y plantea la siguiente situación aleatoria. En el próximo partido, el equipo anotará entre 0 y 5 goles a favor y recibirá entre 0 y 5 goles en contra. El entrenador quiere calcular el cardinal del espacio muestral, es decir, todas las posibles combinaciones de goles a favor y en contra para el próximo partido. La pregunta es: ¿cuál es el cardinal del espacio muestral de los posibles resultados del próximo partido, considerando que el equipo puede anotar entre 0 y 5 goles a favor y recibir entre 0 y 5 goles en contra? Vemos acá que se plantea la situación, nos dan una serie de datos y luego vemos también lo que se pide calcular y hallar. Entonces, cuando el estudiante ve este tipo de problemas que se le presenta y no tiene claridad de lo que va a hacer, muchas veces lo interpreta mal y realiza un cálculo que no es el correcto. ¿Y esto a qué se debe? Como docentes conocemos a los estudiantes en el aula, sabemos del dominio disciplinar que cada uno tiene o de lo que les está faltando fortalecer, y entonces es ahí donde debemos atender con mayor precisión. Ahora, ¿qué es lo que se debió tener en cuenta, o el docente debe tener en cuenta, para poder ir fortaleciendo a ese estudiante? Si él no ha sido capaz de dar con la respuesta a este problema y no ha tenido claridad de qué pasos seguir, es porque posiblemente no está entendiendo o no conoce los conceptos básicos. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere, como ustedes pueden ver en el problema anterior, estamos hablando de la competencia de gestión de datos. Entonces, es necesario que el estudiante domine y conozca los conceptos básicos para que pueda dar respuesta al problema. Entonces, ¿cuáles son estos conceptos básicos? ¿No? Además de estos pueden ser otros: espacio muestral, cardinalidad, las combinaciones, la multiplicación y otros que de seguro cada docente ya ha identificado. Entonces, este reporte de resultados, ahora que ustedes también van a poder ver de manera detallada por estudiante, les va a permitir ir deduciendo a qué se debe esta falla, a qué se debe esta debilidad que todavía algunos estudiantes están mostrando. Que es que debemos retomar el conocimiento, solo es eso, que otros factores también están interfiriendo. Pues habría que ir evaluando. Cada aula es muy particular y corresponde al docente estar al pendiente de su grupo. Ahora veamos aquí los resultados de quinto de secundaria. Como ven en la tabla que se les muestra, que está figurando en el Power BI, también se observa un número de estudiantes que participaron de esta evaluación y que han rendido los dos cuadernillos, ¿no? A nivel de Lima Metropolitana, 50.850 estudiantes de quinto y secundaria rindieron la evaluación en plataforma o lo dieron en físico y sus docentes registraron en plataforma sus respuestas.
Veamos de este total cuántos han alcanzado el nivel logrado. En quinto de secundaria, el nivel logrado lo han alcanzado de esta cantidad que rindieron la evaluación, el 15,7%. Estudiantes que alcanzaron el nivel en proceso, el 27,8% de este total de evaluados, y estudiantes que están en el nivel inicio, el 56,5%. Aquí las cantidades por UGEL, cantidad de estudiantes evaluados, varían porque cada UGEL ha rendido pues de manera diferente en cuanto números los estudiantes rindieron esta evaluación de quinto de secundaria. Entonces, vemos que cada UGEL presenta un porcentaje en relación a su total y aún predomina el nivel en inicio. El porcentaje en nivel en inicio está superando el 50% en todas las UGELs. El nivel en proceso no pasa del 33%. Ahí tenemos solo a una UGEL que casi llega al 23%, que es la UGEL 7 nivel en proceso, pero el nivel logrado no llega al 20%, todavía este nivel sigue siendo el más débil. Si vemos en la gráfica circular, observamos ahí en cifra de porcentaje a nivel de Lima metropolitana, el nivel inicio presenta una coloración en rojo mayor al nivel en proceso, y la que está en coloración menor es la de nivel logrado, que equivale al 15,7% a nivel de Lima metropolitana. Y esto nos debe llamar la atención y la reflexión, porque no estamos viendo cantidades igualitarias. Es una constante que se da entre el grado segundo y quinto en relación a los colores, ¿no? Está predominando más el color rojo, que es el nivel en inicio que tienen todavía los estudiantes. ¿Y qué está pasando ahí? ¿A qué se debe? Habría que ir analizando entre insumo que se nos presenta, que tengamos, que recojamos, para poder tener como meta que mes a mes debemos subir. Ahora tenemos aquí la gráfica en relación a las preguntas que fueron respondidas de manera correcta e incorrecta. Preguntas de quinto y secundaria. Las correctas son todas las que están en coloración azul, y las rosadas son las que tuvieron, los estudiantes presentaron dificultades para responder. En otras palabras, no pudieron acertar con la respuesta correcta. En el cuadernillo 1 de quinto de secundaria observamos porcentajes variados entre correctas e incorrectas, y la que ha presentado mayor dificultad, pues en realidad han sido varias. Tenemos aquí, por ejemplo, la pregunta 4 del cuadernillo 1, la pregunta 9, la pregunta 10, y en el cuadernillo 2 podemos observar que también han habido preguntas que han sido difíciles de responder, siendo la de mayor porcentaje la pregunta 2, con un 83%, que indica que los estudiantes no dieron con la clave correcta. Ustedes van a poder visualizar también este grado en detalle, estudiante por estudiante, y ver con exactitud en qué está necesitando más apoyo, en qué competencia el estudiante necesita practicar más, y cómo es que podemos revertir esta situación. En quinto y secundaria, la pregunta que tuvo mayor porcentaje de desaciertos es la pregunta 12. Fue la siguiente. Dice: en el Colegio Sabiduría se realiza un experimento con una ruleta dividida en 8 sectores iguales, numerados del 1 al 8.
La ruleta se hace girar y se registra el número en el que se detiene. Y se definen los siguientes sucesos. Suceso A, el número obtenido es par. Suceso B, el número obtenido es mayor que 5. Suceso C, el número obtenido es un número primo. ¿Cuál es la probabilidad de que al girar la ruleta se obtenga un número que sea par o mayor que 5? Es la pregunta. ¿Por qué los estudiantes no acertaron con la clave correcta? Habría que siempre incidir y enfatizar. Realmente el estudiante está teniendo los conceptos básicos claros para poder responder. El docente constantemente tiene que estar en evaluación para que pueda ayudar al estudiante a mejorar. Entonces, acá era necesario que el estudiante identifique el contexto y vaya analizando paso a paso cuáles son los sucesos, cuál es el espacio muestral, cuál es esa intersección que se nos presenta, si es número par y mayor que 5. Entonces, ¿cuáles son esos datos del total de 8 que ahí se menciona? Para luego ir aterrizando a la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué necesitó el estudiante conocer para poder señalar esa ruta del proceso de solución? Era necesario conocer cuál es el espacio muestral, cuál es ese total que se hace mención en el problema. Luego, los sucesos, ¿qué sucesos me están mencionando en el problema? Y ver si realmente están cumpliendo con las condiciones. También se mencionó ahí sobre una unión de sucesos, porque esto dependía de las características que cada suceso tenía. Entonces, como podemos observar, este problema corresponde a la competencia de gestión de datos e incertidumbre. Además, como concepto básico que debió tener el estudiante para resolver este tipo de problemas es lo referente a la probabilidad. ¿A qué llamamos probabilidad? ¿Cuál es esa parte y ese todo cuando nos hablan de probabilidad? Que vienen a ser los números primos, los números pares, los números mayores que 5. ¿Cuál es la diferencia cuando decimos es mayor que o es igual o mayor que? Entonces habría que ir enfatizando en actividades, en problemas para que el estudiante tenga la capacidad de resolver este tipo de problemas. ¿Qué podemos hacer si bien se les está mostrando una pregunta por grado, aquellas que han tenido o muestran en el que el estudiante, los estudiantes presentaron mayores dificultades? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué se les va a dar algunas pautas a manera de sugerencias para que ustedes puedan emplearlas y ustedes puedan ir atendiendo esa necesidad que cada grupo de estudiantes tiene? Lo principal es la revisión de la documentación que ya se tiene, ¿no? Revisión del currículo nacional. Hay que revisar lo que corresponde al grado que se nos ha asignado, abordar, trabajar, tener a cargo todo este año. Revisar esos estándares, revisar las competencias, revisar las capacidades que tienen que ver con esa competencia, cómo las movilizamos. Revisar también los descriptores, a qué se refiere ese desempeño, qué es lo que pretendo desarrollar con determinado problema, cómo lo puedo plantear. Para eso tenemos las fichas de trabajo, hay material en diferentes plataformas, tenemos ahora recursos diversos, recursos tecnológicos que incluso pueden ayudarnos a reajustar de acuerdo a nuestras necesidades y así ofrecer a nuestros estudiantes varios problemas y situaciones de interés, de modo que matemática les empiece a gustar y si les gusta, les guste más.
¿Qué es lo que debemos hacer también en el aula? ¿Por qué no realizar trabajos en grupos y que lidere aquel estudiante que domina más? Está comprobado que quien comparte lo que sabe retiene por más tiempo lo que conoce. Y también podríamos trabajar de manera particular con aquellos estudiantes que más lo necesitan. En la presentación de problemas estos deben ser reales y de interés, que se contextualicen a la necesidad, a la situación que se vive, de modo que ellos le encuentren sentido a lo que realizan. Hay que usar la tecnología, sugerirles también que ellos, para que ahonden, pueden indagar en casa, en las aulas del colegio que tienen, en las aulas tecnológicas que tienen máquinas, podrían ellos explorar y navegar y ahondar en esos temas, en esas actividades que los docentes les plantean. Es necesario que en cada sesión de clase se les comente y se enfatice la necesidad de la práctica regular, porque la matemática es práctica. Recordemos que podemos saber de determinado tema, pero si no lo practicamos, entonces esto también va a ser reemplazado por otra información. La retroalimentación tiene que ser frecuente. Si en aula ya se está dando esa retroalimentación, ahí no se puede quedar, tendría que continuar fuera del aula, tendría que haber un seguimiento de parte del docente, sobre todo aquellos estudiantes que más lo necesiten. También debemos considerar la enseñanza de los conceptos básicos de determinado tema, sin saltar de aquello que quizá fue abordado en el año anterior, pero podríamos retomar si vemos que los estudiantes o hay un grupo que todavía está necesitando de este tipo de información, de este tipo de repaso. Es necesario fomentar la motivación y tratar de hacer la clase de un modo que todos se involucren y sientan que las matemáticas son importantes, que las van a acompañar en toda su vida y que en todo momento estamos empleando matemáticas, ¿no? Desde que nos levantamos. Es importante también la evaluación formativa, no solo una evaluación que califique numéricamente, hay que considerar esa evaluación permanente, recogiendo y valorando lo que el estudiante pueda mostrar. Si avanzó y pudo resolver determinado ejercicio, problema, dependiendo de lo que vayamos a plantear, es importante que los motivemos y vayamos avanzando también con ellos. En cuanto al docente, el interés de avance, de desarrollo profesional es importante, es un factor clave. Sabemos que muchos estudiantes tienen acceso a la información, algunos lo emplean de la mejor manera y otros están en ese proceso, como otros tienen otras prioridades. El docente tiene que ir liderando estas acciones y para eso va a ser necesario que se capacite, se fortalezca, también sea autodidacta, de modo que pueda brindar al estudiante alguna respuesta, consultas y ser también capaz de decir, tengo por conocimiento esta página, te la recomiendo, indaga, ahonda la información, ¿no? Y hay tanto que se le puede recomendar. Por ello es importante que el docente vaya viendo también su avance y su progreso en cuanto al área y a otros diversos factores que son importantes. En cuanto a estrategias, esto va a depender mucho del grupo que se tiene y si bien hay métodos para la resolución de problemas, tendríamos que insistir en que para llegar a un resultado no hay solo una metodología y ser abiertos en el sentido de que ellos pueden plantear su método de resolución,
pero tiene que haber una comprensión sobre lo que ellos han leído, comprensión del problema. Para tener más de repente apoyo y lograr que el estudiante mejore semana a semana, mes a mes, bimestre a bimestre, es importante trabajar con las familias en las reuniones, insistir también para que ellas se involucren con sus hijos, que puedan comunicar a los docentes sobre la situación que tiene cada estudiante y qué es lo que, cómo es que está viviendo este segundo grado, este quinto grado, cuál es el apoyo que están recibiendo, porque de esa manera nosotros también vamos a poder tomar decisiones. Cada docente, teniendo toda esta información de la familia, puede comprender mejor la situación y además de brindar un apoyo de una manera particular, generando grupos de estudio, ¿por qué no coordinando con sus pares para que haya algún tipo de acción de mejora en el área, en la institución donde el docente se encuentra? Voy a culminar esta parte con este mensaje, donde dice: cada día es una nueva oportunidad para aprender. Este mensaje ha sido dado por el periodista Ralph Waldo Emerson, y en este mensaje pues lo que se nos indica es que debemos estar con esa iniciativa, con esas ganas y esa disposición de aprender. Donde estemos, donde vayamos, donde nos inviten, porque siempre se aprende. Se aprende a profundizar, se aprende para de repente decir: esto no me conviene hacer, o esto sí, ¿qué más puedo hacer? Entonces, tengamos presente esto y a seguir, porque a pesar de los resultados, que si bien son numéricos, nos muestran que estamos necesitando más acciones, y ya debemos ir apuntando a mejorar los aprendizajes. Bien, eso es todo. Gracias, Daisy. Bien, muchas gracias, Lucía. Gracias por ese análisis también que nos has realizado acerca de los resultados en el área de matemática. Vamos entonces a continuación, un momento, vamos a compartirles a cada una de ustedes el tercer bloque, que va a estar a cargo de nuestro compañero César William, a quien queremos darle la bienvenida. César, buenas tardes. Buenas tardes, por favor, me confirmas si me escuchan y si pueden ver mi pantalla. Sí, estamos observando tu pantalla, César. Ya, muy bien, buenas tardes. Vamos a iniciar el tercer bloque de este webinar y vamos a presentar los resultados en el nivel secundaria respecto a las pruebas de lectura. Vamos a empezar con la prueba de lectura de segundo de secundaria. Según el nivel de logro alcanzado, tenemos los siguientes resultados a nivel regional. En el nivel logrado se ubica el 56% de los estudiantes, en el nivel proceso el 24,6% y en el nivel de inicio el 19,5%. A nivel de UGEL, tenemos que en el nivel logrado, en la UGEL 1 tenemos el 46,8% de los estudiantes, UGEL 2 57,9%, UGEL 3 56,4%, UGEL 4 55,2%, UGEL 5 54,8%, UGEL 6 56,3% y mostrando una diferencia importante, la UGEL 7 con 71,7%. Esto nos da como resultado regional 55,9% de los estudiantes en el nivel logrado. Tenemos aquí el desglose de los otros
los otros resultados a nivel de, en los niveles de proceso y de inicio, y vemos que a nivel regional un 20%, el 19.5% para ser más exactos, de los estudiantes se encuentran en el nivel de inicio. Esto creemos que es una reflexión importante porque nos quiere decir que 1 de cada 5 estudiantes tiene que entrar probablemente a refuerzo escolar. Obviamente estos resultados regionales se deben complementar con los resultados de la evaluación de aula y las y los docentes determinarán con mayor precisión qué estudiante debe entrar a refuerzo escolar para el año 2025. En cuanto a los resultados por pregunta y cuadernillo, aquí vemos en esta lámina, en azul, las respuestas correctas, el porcentaje de respuestas correctas, y en rojo el porcentaje de respuestas incorrectas. Entonces vemos que hay valores muy pronunciados tanto en azul como en rojo, y vamos a enfocarnos en los resultados en los ítems que han tenido mayor dificultad para los estudiantes. El ítem que ha ofrecido mayor dificultad para los estudiantes corresponde a la pregunta 15 del cuadernillo 1, que vamos a ver en detalle en unos momentos. El segundo ítem que ha ofrecido más dificultad es el ítem 16 del cuadernillo 2. Y el tercer ítem, por orden de dificultad, es el ítem 6 del cuadernillo 2 de la prueba de segundo y secundario. Recordemos, al igual que en la prueba de matemática y en todas las pruebas que conforman la evaluación diagnóstica regional, las pruebas constan de 2 cuadernillos cada uno. Cada cuadernillo consta de 23 ítems de opción múltiple, y aquí, por ejemplo, vemos 46 barras. Cada barra corresponde a un cuadernillo. Las barras de la parte superior corresponden al cuadernillo 1 y las barras de la parte superior corresponden al cuadernillo 2. Veamos el ítem más difícil, que fue el ítem 15 del cuadernillo 1. En este ítem se hacía se hacía la lectura de este texto, que es un cuento, El misterio de la casa del acantilado. Como veremos, es un texto narrativo, su tipo textual es narrativo, su género textual es un cuento. La capacidad que evalúa es infiere e interpreta información del texto, y el indicador que evalúa es deduce la causa o finalidad de un hecho o afirmación en un texto. El ítem en concreto preguntaba: ¿qué detalle importante descubrieron los amigos en la pintura? El hombre del barco en el que viajaba el esposo de Lisa, la ubicación del tesoro escondido en la casa, la identidad del asesino en la familia, la fecha en la que ocurrieron los hechos. Entonces los estudiantes, después de leer el texto, tenían que contestar esta pregunta para evaluar este indicador. La misma mecánica se sigue en todos los demás ítems de la prueba. Entonces aquí el indicador que ha ofrecido dificultades deduce la causa o finalidad de un hecho o afirmación en un texto. El siguiente ítem que ofreció más dificultad es el ítem 16 del cuadernillo 2. Este ítem 16 evaluaba un texto expositivo, en concreto un artículo de investigación, y evaluaba la capacidad de infiere, interpreta información, y el indicador deduce el propósito comunicativo de un texto. La pregunta que podemos observar es muy concreta, dice: ¿cuál es el propósito comunicativo del artículo? Entonces era un artículo sobre las emociones. Vamos a ampliarlo un poquito para que ustedes recuerden de qué trataba. El texto se titulaba Las emociones y su impacto en el cuerpo, un viaje al interior de las reacciones fisiológicas, y era un artículo de divulgación acerca de cómo influyen las emociones en nuestro cuerpo, ¿no?
El tercer texto que ofreció mayor dificultad a nuestros estudiantes fue un texto múltiple. ¿Por qué es un texto múltiple? Porque consta de dos textos. En este caso, los dos textos eran argumentativos y el género textual eran artículos de opinión. En años anteriores nosotros, al poner textos múltiples, poníamos en algunas ocasiones textos de distinto género textual. Por ejemplo, poníamos un cuento y debajo poníamos un análisis crítico respecto al cuento. Voy a ampliar la imagen para que veamos, ¿no? Aquí el texto llevaba como título Mascotas en lugares públicos y se presentaba la opinión de una joven, María, y la opinión contraria de un joven, un varón, Martín. ¿Qué medía este indicador? La capacidad infiere e interpreta información del texto y el indicador deduce el propósito comunicativo de un texto. La pregunta concreta era, ¿cuál es el propósito principal del texto escrito por María? Entonces aquí vemos que hay dos textos, uno escrito por María, otro escrito por Martín, y la pregunta decía, ¿cuál es el propósito principal del texto escrito por María? ¿No? Entonces tenían que ubicar qué parte del texto múltiple era evaluado y tenían que ubicar el propósito. Entonces vemos que de los tres ítems que han ofrecido mayor dificultad en la prueba de segundo de secundaria, dos están referidos a identificar el propósito comunicativo de un texto y otro está referido a cómo ubicar información importante. Veamos los resultados de la evaluación en quinto de secundaria. Aquí, según los resultados que ha arrojado la prueba, en el nivel de logrado se ha ubicado el 71% de estudiantes, en el nivel proceso el 18% de los estudiantes y en el nivel de inicio el 10% de los estudiantes. A nivel de UGEL, en el nivel logrado tenemos en la UGEL 1 64%, en la UGEL 2 71%, en la UGEL 3 72%, en la UGEL 4 72%, UGEL 5 68%, UGEL 6 74% y UGEL 7 79%. Vamos a ver en los otros niveles, sobre todo en el inicio. En la UGEL 1 tenemos el 14% de los estudiantes que rindieron los dos cuadernillos, se ubicó el 14% en el inicio, en la UGEL 2 el 10%, en la UGEL 3 el 9.2%, en la UGEL 4 8.4%, en la UGEL 5 el 13.2%, en la UGEL 6 el 9.4% y en la UGEL 7 el 7.1%. Esto nos da como promedio regional 10.6% de estudiantes. Entonces, como comentábamos a propósito de los resultados de segundo de secundaria, definitivamente estos estudiantes es muy probable que con la evaluación que se hace en el aula pasen a ser estudiantes que entren a la estrategia de refuerzo escolar. Y aquí quiero detenerme un momento porque creemos que las acciones de refuerzo escolar que se llevan en las instituciones educativas tienen bastante margen de mejora. El año pasado desde la ADREL hemos monitoreado 144 instituciones de manera directa y en ellas hemos encontrado que digamos los mejores colegios, los colegios que trabajaban mejor el refuerzo escolar, los docentes tenían el diagnóstico de por qué cada estudiante estaba seleccionado para entrar al refuerzo. En segundo lugar, tenían una planificación de qué iban a trabajar en las horas de refuerzo escolar. Y en tercer lugar, tenían unas sesiones de aprendizaje y unos materiales elaborados para trabajar en las horas de refuerzo. Esto, digamos, encontramos en un buen grupo de instituciones educativas, pero no en todas. En algunas instituciones solamente encontrábamos la lista de estudiantes, no había
el diagnóstico preciso o no lo tenían ordenado, y tampoco había una programación detallada de qué es lo que se iban a hacer. Y cuando hemos observado algunas sesiones específicas de refuerzo escolar, estas sesiones eran para todos los estudiantes, o sea, a cada estudiante, todos los estudiantes de refuerzo escolar recibían el mismo tipo de apoyo. Y creemos que eso tiene margen de mejora. Lo mejor es que cada estudiante, que se trabaje con cada estudiante en los indicadores y los desempeños en los que tiene más dificultades. Muchas veces veíamos que más que una hora de refuerzo escolar, era una hora de repaso en la que el docente volvía a trabajar un tema que ya había trabajado en días anteriores. Y no es que esté mal eso, pero ese no es el sentido del refuerzo escolar. Entonces creemos que estos estudiantes que a nivel metropolitano corresponden el 10%, sí debería hacerse un trabajo diferenciado. Esta evaluación permite un análisis por competencia, por desempeño, por indicador a nivel a nivel regional, a nivel de UGEL, a nivel de RI, de red educativa, a nivel de institución y a nivel de aula. Entonces, como explicó Willy, los reportes están en el mundo IE y con su usuario ustedes van a poder acceder a la información específica de su escuela, de su grado, de su aula y de sus estudiantes para tener un diagnóstico más fino. ¿Cuáles han sido los ítems que han ofrecido mayor dificultad a los estudiantes de quinto de secundaria? En primer lugar, el ítem 15 del cuadernillo 1. En segundo lugar, el ítem 16 del cuadernillo 2. Y en tercer lugar, el ítem 16 del cuadernillo 1. Vamos a verlos a continuación. El ítem que ha ofrecido más dificultad se trabajaba a partir de la lectura de este texto. El reflejo perdido, que nos habla de una historia donde un personaje viaja a otra parte, a otro país, y se encuentra con una persona idéntica a él, su doble, ¿no? Entonces, aquí el tipo textual es narrativo. Recordemos que la narración no necesariamente es un cuento. La narración puede ser una fábula, una leyenda, una noticia incluso. No tiene que ser una narración literaria. En este caso corresponde a un cuento. La capacidad infiere e interpreta información del texto, y el indicador deduce la causa o finalidad de un hecho o afirmación en un texto. Esta es la pregunta que ha ofrecido mayor dificultad a los estudiantes, con un 62% de error. Es decir, solamente 1 de cada 3 estudiantes ha contestado adecuadamente esta pregunta. Entonces el indicador deduce la causa o finalidad de un hecho. El segundo ítem que ofreció más dificultad es un texto argumentativo de género entrevista. Aquí se presentaba una entrevista a Yuval Noah Harari, que es uno de los grandes intelectuales de la última década. Tiene un reconocimiento impresionante a nivel mundial. Sus libros son unos auténticos bestsellers, y él se ha convertido en un referente de opinión a nivel mundial. Es requerido en muchas instituciones, por muchas empresas transnacionales, por muchos gobiernos. Y bueno, aquí presentaban una entrevista donde le preguntaban específicamente acerca de las implicancias de la IA y la democracia y el trabajo, ¿no? Esta es una entrevista, evaluaba la capacidad, infiere e interpreta información del texto, y evaluaba en concreto el indicador deduce el propósito comunicativo de un texto. Se repite este indicador, deduce el propósito comunicativo de un texto, como un indicador que ha ofrecido dificultad mayor a los estudiantes. La pregunta muy concreta: ¿cuál es el propósito comunicativo principal del texto? Porque en una entrevista, y al menos en esta entrevista, salían varias posibles líneas de interpretación,
Y aquí la pregunta específica es ¿cuál es el propósito comunicativo principal del texto? El tercer ítem que ofreció mayor dificultad es otro texto. En este caso es un texto expositivo explicativo. Su género textual es un artículo de divulgación y el indicador es, otra vez, deduce el propósito comunicativo de un texto. Vamos a ampliar un poco. El texto nos contaba cómo vuelan los aviones. Como bien sabemos, por información, por cultura general, para que un avión pueda volar con tremendo peso, entran en juego 4 fuerzas: el empuje, la sustentación, la resistencia, el peso. Este artículo explicaba el papel de estas fuerzas y el ítem que evaluaba era cuál es el propósito principal del texto. Nuevamente, el propósito. De los 6 ítems más difíciles que estamos presentando, 4 están vinculados con la identificación del propósito comunicativo del texto. Entonces eso ya nos indica que hay que fortalecer este indicador, este aspecto de la capacidad infiere e interpreta información del texto, porque los estudiantes están encontrando especial dificultad. Y este es un indicador clave, porque no entender para qué se ha escrito este texto es una limitación en la comprensión. He leído, puedo ubicar datos. ¿Cuáles son las 4 fuerzas? Sustentación, empuje, peso, resistencia. ¿Por qué los aviones? ¿No? Pero, ¿para qué fue escrito este texto? ¿Para quién? ¿Cuál es su intención? Eso es algo que nuestros estudiantes no están detectando adecuadamente, no están desarrollando adecuadamente. A partir de estas dificultades encontradas tanto en las pruebas de segundo como de quinto de secundaria, vamos a plantear y presentar algunas orientaciones. En primer lugar, ¿cómo identificar el propósito de un texto? Este es un ejercicio que debería hacerse en todos los grados y a propósito de cada texto. Primero, pregúntate qué quiere lograr el autor con este texto. Informar sobre un tema, persuadirte, convencerte de algo, entretenerte con una historia, darte instrucciones. La respuesta a esta pregunta te dará una buena idea del propósito principal. O sea, ¿para qué han escrito este texto? Si yo entro, si cualquiera de ustedes o cualquiera de nuestros estudiantes entra a una bodega y encuentra un afiche de frugos, obviamente lo que quiere ese afiche es presentarnos el jugo y probablemente su precio, pero el propósito final es que nosotros compremos el jugo y no otro jugo. Analiza el tipo de texto. Son noticias. Si es una noticia, su propósito principal suele ser informar. Es un anuncio, su objetivo es persuadirte a comprar algo, como estábamos hablando hace un momento. Es un cuento, probablemente te busca entretener. El género de texto a menudo revela su intención general. Es decir, si yo leo un cuento, probablemente es para entretenerme. Si leo una noticia, probablemente es para informarme. Si leo un anuncio, probablemente es para motivarme, persuadirme a comprar algo. Y este es un ejercicio que podemos hacer desde la primaria. Examina el contenido y el lenguaje. ¿Qué tipo de información se presenta? ¿Son hechos y datos objetivos? Entonces el propósito podría ser informar. Hay muchas opiniones y argumentos. El autor podría estar tratando de persuadirte. El lenguaje es emotivo y vívido, quizás busca entretener o evocar sentimientos. Considera al público al que va dirigido. ¿A quién intenta llegar el autor? Un texto dirigido a científicos tendrá un propósito diferente a uno dirigido a niños. Pensar en la audiencia te ayudará a entender la intención del autor. Incluso, siendo, por ejemplo, los comerciales que pasan en televisión un texto audiovisual, ahí de repente es más fácil trabajar el público al que va dirigido. Normalmente
todo lo que tenga que ver con celulares, que tenga que ver con audífonos, que tenga que ver, normalmente está dirigido a un público joven, no está dirigido a niños, un público joven adulto. Bueno, que en estos días estoy viendo insistentemente un comercial de una fábrica, de una marca de celulares que pone a la mamá, ¿no? Que la mamá merece el celular de más alta gama, ¿no? No merece que le demos un celular simple, no merece que le demos un celular viejito, ¿no? La mamá, como es la mamá, merece pues lo mejor, y lo mejor es comprarle el celular más sofisticado y por lo tanto más caro, ¿no? Entonces hay que hacer ese análisis con nuestros estudiantes. Busca la idea principal. A menudo el propósito del texto está estrechamente ligado a su idea central. ¿Qué es lo más importante que el autor quiere que te lleves de la lectura? Y aquí quiero aprovechar porque una operación básica, fundamental para la comprensión lectora, sobre todo en la escuela, es el subrayado y el subillado. Sabemos que en muchas escuelas se trabaja, en muchas aulas se trabaja, pero a veces los docentes nos limitamos a indicar: lean el texto, subrayen lo importante. Y pocas veces hacemos una revisión de qué ha subrayado cada uno. Es difícil revisar a cada uno todo lo que ha subrayado porque el tiempo de clase es corto, pero podríamos enfocarnos en poner un párrafo, no necesariamente un texto grande, un párrafo que ofrezca dificultad y que no sea tan evidente la idea principal. El trabajo, subrayen y sumille, y luego hacer una retroalimentación de lo producido por los estudiantes. Es mejor trabajar un párrafo a fondo que trabajar un texto de 5, 6, 8 párrafos que no lo vamos a poder revisar a fondo. Presta atención al tono. ¿Es formal o informal? ¿Objetivo o subjetivo? ¿Serio o humorístico? El tono puede darte pistas sobre la actitud del autor y por lo tanto sobre su propósito. Y justo yo he tenido una disonancia cognitiva anoche. Estaba leyendo un artículo educativo publicado en el diario El País, y ahí hablaban de las recientes investigaciones que ayudan a mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. Entrevistaban a un autor a propósito de la publicación de un libro, y todo muy serio, lenguaje formal, ¿no? Pero el periodista, cada vez que se refería a los estudiantes, a los alumnos, decía chavales. Yo decía, podría haber dicho niños, podría haber dicho estudiantes, podría haber dicho los alumnos, pero chavales, 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 chavales por todo rato. Es como si aquí en Perú dijéramos: los chibolos leen con más entusiasmo cuando la historia es divertida. Entonces, eso me creó una disonancia, porque siendo un texto aparecido en una sección, digamos, académica, esa palabra me generaba ruido. Por eso decía, hay una disonancia, ¿no? Y hasta me dieron ganas de escribir, sugiriendo pues que mantengan el lenguaje formal en todo el artículo. Entonces, recapitulando, hay que preguntarnos, y hay que preguntar a nuestros estudiantes qué quiere lograr el autor con este texto, qué tipo de texto es. Hay que examinar el contenido del lenguaje, pensar a qué público va dirigido, buscar la idea principal y prestar la atención al tono. Mucho ayuda para identificar el propósito del texto que los estudiantes identifiquen, por ejemplo, esta tabla acá. Por ejemplo, si el propósito es informar, el texto nos va a presentar hechos, datos, información objetiva, lenguaje neutral, ¿no? Por el contrario, si su propósito es recrear, entretenernos, el texto va a buscar divertirnos, deleitarnos, involucrar nuestra imaginación, usar un lenguaje imaginativo, presentar narrativas. Si su intención, su propósito es persuadirnos, va a buscar intentar convencernos, presentar argumentos y opiniones, puede usar apelaciones emocionales. Si su propósito es describir algo, nos va a crear imágenes vívidas, usar detalles sensoriales, adjetivos, adverbios. Si su propósito es explicar, nos va a aclarar conceptos o procesos,
va a usar un lenguaje secuencial, va a presentar conectores lógicos de manera evidente. Si su propósito es solicitarnos, pedirnos algo, lo va a pedir de manera cortés y directa, y si su propósito simplemente es comunicar, va a transmitir un mensaje de manera amplia. Esto se podría reducir a 4 categorías, ¿no? Por ejemplo, informar, entretener, convencer y explicar, ¿no? Entonces, es importante que a propósito de cada lectura le preguntemos a nuestros estudiantes cuál ha sido el propósito: informarnos, entretenernos, persuadirnos, describirnos algo, explicarnos algo, solicitarnos algo o simplemente comunicarnos, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas, este tipo de categorías hay que trabajarlas, porque como hemos visto tanto en la prueba de segundo como en la quinta de secundaria, tienen dificultades para identificar el propósito. Otro indicador que ha salido con baja tasa de aciertos es el cómo deducir la causa de un hecho o afirmación en un texto. Algunas orientaciones. Primero, identifica las palabras clave de causa y efecto. Busca conjunciones, adverbios o frases que explícitamente señalen una relación causal. Algunas de esas palabras clave son porque, ya que, puesto que, debido a que, a causa de, como resultado de, por consiguiente, por lo tanto, ¿no? Que son los conectores de causa y efecto que se trabajan ya desde la primaria. Primero, si vemos que un estudiante tiene dificultades en esto, regresemos un paso atrás. El siguiente texto no le pidamos de frente identifica la causa y el efecto, sino primero que identifique los conectores. Si no identifica los conectores y el tipo de conectores, él no va a poder establecer esta identificación. Otro aspecto es analizar la secuencia de los eventos. Observa el orden en que se presentan los hechos. Generalmente la causa precede al efecto. Si un evento A ocurre antes que un evento B y existen indicios de conexión, es probable que A sea la causa de B. Esto también es importante, hacer una tabla. A veces he visto que en las clases de comunicación les hacen una pequeña línea de tiempo, lo cual está muy bien. Ahora, sobre todo en la primaria y también en gran medida en la secundaria, normalmente trabajamos textos en los que el inicio, el nudo, conflicto y el desenlace están en orden, ¿no? Empiezan con el inicio, la situación inicial, luego viene la complicación, el nudo, y luego viene la resolución del problema, el desenlace. Pero no es la única forma de abordar una narración. Recurriendo a las películas, hay películas donde lo primero que nos presentan es el final y luego nos explican a lo largo de las 2 horas que suele durar una película cómo se llega a ese final. En latín hay la expresión in media res, que significa a mitad de la cosa. Res es cosa. Muchos textos, sobre todo los que ofrecen dificultades a los estudiantes, están escritos in media res o poniendo el final al inicio. Entonces, hay que procurar que nuestros estudiantes lean este tipo de textos. Ahora, con la inteligencia artificial es fácil solicitar que nos redacten un texto in media res o que nos redacten un texto que, partiendo del desenlace, nos cuente la historia. Otra orientación es que busquemos explicaciones directas. El autor puede explicar explícitamente la causa de un hecho o afirmación. Presta atención a las oraciones que respondan a la pregunta ¿por qué? Ahora, infiere a partir de la lógica y el contexto. A veces, la causa no se menciona directamente, pero puedes deducirla utilizando tu conocimiento del mundo y la información proporcionada en el texto. Considera las posibles razones lógicas por las que un evento podría haber ocurrido o una afirmación podría ser cierta. Aquí es bien importante, para interpretar, para hacer una inferencia, no solamente entra en juego tu vocabulario, sino también entra en juego tu conocimiento del mundo. Julio Cortázar, este brillante escritor argentino, decía, Umberto Eco decía, semiólogo italiano, decía
que para leer un texto adecuadamente tenemos que desarrollar dos tipos de habilidades. La habilidad del diccionario y la habilidad de la enciclopedia. La habilidad del diccionario, ¿qué significa? Que comprendamos las palabras que están en el texto. Y la habilidad de la enciclopedia significa que comprendemos el significado que tienen en ese contexto ese tipo de expresiones. Por ejemplo, para un peruano decir el chibolo se quedó dormido, disculpen la expresión coloquial, tiene sentido y lo entendemos, pero probablemente a un hablante no peruano, y si es de otro idioma, menos, no podrían entender a qué nos referimos con un chibolo. De repente, por el contexto, podría deducir de que se trata de un menor de edad, pero menor de edad es una categoría amplia que puede identificar un bebé, un niño, un adolescente. Entonces, este conocimiento del contexto es lo que Humberto Eco llamaba la enciclopedia. ¿Qué sucede? A veces nosotros proponemos a los estudiantes que lean un texto o nuestros estudiantes se interesan por leer un texto. Y eso es lo mejor que puede ser, que el estudiante se interese por leer un texto y que lo trabajemos en el aula. Pero probablemente pueda tener cierta dificultad por no tener el conocimiento adecuado, ¿no? Por ejemplo, decir, me quedé sin pasaje, ya era medianoche, así que tuve que caminar con miedo por todo el campo de Marte. Para un lector limeño, o que conoce Lima, le encuentra sentido. El campo de Marte es una zona pues con muchos árboles, bueno, felizmente que está bastante bien iluminada, pero bueno, entre los árboles sabemos que se pueden esconder delincuentes, personas de mal vivir. Entonces, si yo tengo que recorrer, por decir, a las 2, 3 de la mañana solo todo el campo de Marte, pues lo voy a hacer con cierto grado de tensión, con cierto temor. Pero un estudiante, o un lector, perdón, que no conozca Lima, que no sepa lo que es el campo de Marte, podría hacerse una idea vaga, general, decir, es un lugar peligroso. Pero un lugar peligroso puede ser, no sé, una zona donde hay mucha delincuencia, una zona con muchos recovecos, como tienen los cerros, por decir, y que a veces se constituyen en guarida de personas de mal vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el contexto, la enciclopedia, son fundamentales muchas veces para tener una comprensión cabal del texto. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros los maestros y maestras? Cuando nos damos cuenta de que necesitan un detalle histórico, cultural, para comprender el texto, debemos ofrecerlo. Así como hay un vocabulario, por decir, antes de leer este cuento viene un glosario, un vocabulario, también hay que incluir, por ejemplo, alguna referencia histórica o cultural que sea necesaria para hacer la comprensión cabal del texto. Y también es importante considerar las motivaciones de los personajes o agentes. Si el texto involucra personajes o entidades que realizan acciones, analiza sus intenciones, deseos o necesidades. Estos pueden ser la causa subyacente de sus acciones y de los eventos que se desarrollan. Durante varios años yo fui profesor de primero de secundaria y durante 3, 4 años trabajé una lectura que es bien conocida, que es esta lectura del hombre y la serpiente, que hay una serpiente que está aplastada por un tronco, pasa un hombre y la serpiente le pide por favor que la libere. El hombre al principio le dice que no, porque si yo saco el tronco me vas a morder. La serpiente le dice, no, ¿cómo te voy a morder si me estás ayudando? Que por acá. El hombre pues confiado quita el tronco y la serpiente lo muerde. Eso yo lo trabajé 4 años seguidos con más o menos 200 estudiantes. Y siempre les pedía que hagan un juicio, una valoración de los personajes. ¿Qué opinan del hombre? Y me ponían que es confiado, que es bueno, que es generoso, ¿no? ¿Y qué opinan de la serpiente? Eran de primero y secundaria, la mayoría me ponía mala, traidora, traicionera. Solamente un estudiante de esos casi 200 puso, en realidad la serpiente no era mala.
la serpiente solamente seguía a su instinto. Entonces ahí ya había el germen de un pensamiento crítico, ahí ya había el germen de un estudiante que está profundizando en la comprensión de las motivaciones de los personajes. Entonces es bien importante que nosotros hagamos este tipo de ejercicio con nuestros estudiantes, que ellos valoren, enjuicien, no solamente que escriban las acciones, sino que por qué los hicieron. Porque al preguntarnos el por qué, estamos yendo hacia el análisis crítico, hacia el descubrimiento de motivaciones, de inferencias. Ahora, ¿cómo deducir la finalidad de un hecho o afirmación en un texto? Indica las palabras clave finalidad. Busca conjunciones, adverbios o frases que indiquen un propósito e intención. Por ejemplo, para, con el fin de, a fin de, con el propósito de, con la intención de, para qué, ¿no? Segundo, analiza las acciones y sus resultados esperados. Observa qué acciones se llevan a cabo y qué resultados se buscan lograr. La finalidad suele estar ligada al resultado deseado de una acción. Por ejemplo, en los 3 chanchitos y el lobo, cada chanchito tiene, digamos, la intención de protegerse del lobo. Lo que pasa es que algunos chanchitos son más eficientes o más laboriosos que otros, porque hacer una casa de paja es mucho más fácil que hacer una casa de ladrillo y cemento. Hoy día nuestros alumnos dirían, no solamente es más fácil o más difícil una de ladrillo y cemento, sino que es mucho más cara, profe, nos podrían decir, ¿no? Entonces hay que analizar estas acciones y resultados esperados. Hay que buscar declaraciones explícitas de intenciones. El autor o los personajes pueden expresar directamente sus objetivos o propósitos. Presta atención a las oraciones que responden a la pregunta ¿para qué? Esto me parece que, sobre todo en textos narrativos, puede aparecer en la novela policial, en los cuentos policíacos, en los que las intenciones de los personajes no son las que aparecen o parecen a primera vista y no son las que finalmente nos ayudan a resolver la historia, ¿no? Entonces hay que prestar atención a qué dice cada personaje y si después hizo lo que dijo o hizo lo contrario o no hizo nada, ¿no? Hay que inferir a partir del contexto y la función. Hablábamos hace un rato del contexto. Considera el contexto en el que se presenta el hecho o la afirmación. ¿Cuál es la función de esa acción o idea dentro del texto general? ¿Qué se espera lograr con ella? Por ejemplo, bueno, nosotros no tomamos textos poéticos, líricos, poéticos, no los incluimos en la prueba. La UMC tampoco, al menos en secundaria. PISA tampoco evalúa, sobre todo porque tiene un carácter subjetivo. Y creo que un poema, en tanto que sugiere más que dice explícitamente, gana como poema, ¿no? Entonces, por eso creo yo que no son tomadas en cuenta en estas evaluaciones de sistema, pero sí es bien importante trabajarlas a nivel de aula, evaluarlas a nivel de aula, donde la evaluación no es para marcar una respuesta, sino que el estudiante pueda argumentar por qué piensa esto, ¿no? ¿Por qué piensa esto otro? Relaciona las acciones con los objetivos de los personajes o del autor. Si el texto tiene personajes, considera cuáles son sus metas y cómo sus acciones contribuyen a alcanzarlas. Como decía hace un rato de los 3 chanchitos, la meta de los 3 chanchitos era protegerse del lobo. 2 chanchitos lo hicieron de manera ineficaz, por decirlo de alguna manera, y el tercer chanchito lo hizo de manera eficiente porque la casa logró resistir los soplidos y los embistes del lobo. Entonces hay que ver qué han hecho las acciones y evaluarlas, ¿no? Si analizan la finalidad de la afirmación del autor, piensen qué quiere lograr al comunicarla: informar, persuadir, explicar. Por último, todos sabemos que cuando la UMC y PISA realiza un estudio, también hace un estudio, una presentación de los factores asociados. Han salido hace poco los resultados de la ENLA, probablemente todos acá tenemos la información, pero los invito también a leer con mucho detalle y con mucha profundidad los llamados factores asociados. Los factores asociados, como bien sabemos, son cuestionarios que se aplican
a estudiantes, a docentes, a directivos, a familias, con el fin de identificar qué variables están influyendo en el desempeño de los estudiantes. Y hoy día vamos a presentar uno relacionado con la diversidad textual. ¿Qué es la diversidad textual y por qué debemos conocerla? La diversidad textual se refiere a la variedad de tipos y formatos textuales que existen. ¿Qué tipos textuales trabaja el Ministerio de Educación y nosotros aquí en la evaluación regional de lectura hemos considerado? Son estos tipos textuales que obedecen a la clasificación de Wernich, que nos habla de 5 tipos principales de textos. Textos narrativos, textos descriptivos, textos instructivos, textos argumentativos y textos expositivos o explicativos. Esto es referente a los textos, a los tipos textuales, y referente también a los formatos textuales. Nos hablan de que hay 4 tipos de formatos. El continuo, que es como un cuento, una noticia, se presenta como una sucesión de oraciones estructuradas en párrafos. Aquí la clave es que están estructuradas en párrafos. Puede ser un ensayo, puede ser un cuento, una noticia, un editorial, una descripción, etc. El discontinuo se organiza visualmente en columnas, tablas, cuadros, gráficos. Mixto presenta algunas secciones continuas y otras discontinuas, como por ejemplo una infografía. En una infografía podemos encontrar imágenes y también podemos encontrar pequeños párrafos en algunas partes de ella. Y el texto múltiple incluye 2 o más textos provenientes de fuentes o autores diferentes que se marcan en una misma situación comunicativa. En el drive en el que hemos colgado los cuadernillos, mañana vamos a colgar el video de este webinar y vamos a colgar las tablas de especificaciones de las pruebas de lectura y matemática que estamos presentando el día de hoy, tanto de primaria como de secundaria. En esta tabla de especificaciones ustedes verán que respecto a la diversidad textual, nosotros hemos trabajado los 5 tipos textuales: narrativo, descriptivo, instructivo, argumentativo, expositivo, explicativo. Y también hemos trabajado textos continuos, discontinuos, mixtos y múltiples. Entonces, hemos tratado de cubrir todas las demandas y todas las orientaciones que nos presenta el Ministerio de Educación. Por último, ¿por qué es importante el trabajo de la diversidad textual? Voy a leer el recuadro. Dice: en las evaluaciones de logros de aprendizaje aplicadas por el Minedo en 2022 y 2023, se encontró que el uso de diferentes tipos textuales en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje por parte de los docentes se asocia con un mejor rendimiento en lectura por parte de los estudiantes. En palabras sencillas, aquellas aulas donde los profesores trabajan distintos tipos de textos y distintos formatos tienen mejores resultados respecto a las aulas en las que trabajan pocos tipos de textos y pocos formatos, ¿no? Entonces, si queremos que nuestros estudiantes mejoren en la comprensión lectora, debemos trabajar la diversidad textual. Bueno, eso sería todo lo relacionado con este tercer bloque de presentación de los resultados de lectura. Te cedo, Daisy, la palabra. Bueno, muchas gracias, César. En verdad muy completa la información que nos has brindado el día de hoy, así como tanto en el área de comunicación como en el área de matemática. Vamos a darles 2 minutos a nuestros participantes para que puedan realizar sus preguntas. Por favor, también recordarles que está el formulario de la asistencia para que ustedes puedan completar sus datos. Pueden hacer las preguntas, las consultas que ustedes crean necesarias. También solicitarles, por favor, de que puedan compartir esta información con aquellos directivos que el día de hoy no se han podido conectar. Como le decía César, el video de este webinar va a estar a su disposición en el Drive que ustedes ya tienen en las orientaciones que se les ha brindado en el mes de marzo. En este documento se encuentra entonces el enlace para que ustedes puedan ingresar y va a estar los PPTs,
también van a estar los videos de estos webinars, tanto en el nivel primaria como en el de secundaria. Bien, no veo preguntas, me parece entonces que todo ha estado claro, ¿verdad? Sí, a ver, hola. Ahí está Willy. Willy, Sí, Daisy, ¿te escuchas? para responder algunas consultas Ya. de los que nos ha llegado, en esta oportunidad hemos usado la data del CIAGIE del mes de marzo, del 21 de marzo. Eso significa que nosotros en todas las intervenciones que estamos haciendo estamos usando la data del CIAGIE. Por eso le pedimos a los directores que la data deben estar actualizadas. Bien, hay algunas instituciones que por alguna razón no han tenido sus secciones o ninguna de sus secciones fueron registradas a este corte, por lo tanto no tienen resultados, o sea, no han podido registrar en la plataforma, aunque sí han debido tomar la prueba, pero no tienen cómo registrarlo en la plataforma. Por eso le pedimos que, será para el próximo año, ¿ya? Pero empezando las clases tienen que tener al día el registro en el CIAGIE. Es la única fuente que vamos a usar para registrar. Eso es en cuanto a la data del CIAGIE. Ahora, preguntan si para la otra evaluación que va a haber esa misma data se va a usar. No, se va a usar una data actualizada. Seguramente de octubre, previo a la evaluación de la segunda evaluación o la evaluación de salida, ¿no? Ahora, sí, lamentablemente los que no han podido ser registrados ahora, si se registran al final no va a poder hacerse un comparativo como se hizo el año pasado, ¿no? Bien, algunos consultan cómo ingresar a la plataforma al ver los del año pasado. Bueno, si ahí en la plataforma también está, pueden consultar a las especialistas de SUGEL para ver cómo acceden al año 2023-2024. En realidad es simple, cuando ingresan a la plataforma, escriben Mundo IE 2. Voy a hacer un ejemplo. Ya, para un director. Aquí estoy compartiendo, me confirman. Sí, sí estás compartiendo. Ya, entonces al momento de escribir Mundo IE, ponen Mundo IE 2, como lo estoy haciendo acá, mundoie2.dre.gov.pe. Le va a dar un portal similar. Bueno, aquí, a ver. Salvo que no sea la contraseña. Ya, entonces aquí, al lado izquierdo, como ustedes ven, ahí tienen los años anteriores, ¿no? Los años 2023, 2024. Acá está la evaluación de salida y la evaluación diagnóstica, por ejemplo, la evaluación diagnóstica del año pasado y la evaluación de salida del año pasado. Pero 2025 no les va a mostrar, no es la forma de ingresar a la evaluación, aunque está mostrando, ya, pero debe ingresar por la que se ha indicado. Esto puede ser desactualizado en cualquier momento, pero para ver los años anteriores, como he mencionado, mundoie2.dre.gov.pe, ese es el acceso. Bien, ese es para ver los años anteriores. Ahora, sí, esas serían las consultas que Willy, he tenido. Sí. Mira, Dígame. parece que una maestra o un director ha ingresado un poco tarde, quiere saber cómo puede obtener el resultado específico de su institución educativa. No sé si lo puedes volver a explicar. Como he mencionado, ingresa a la plataforma Mundo IE y al momento de ingresar selecciona el año 2025. Ahora vamos a probar si aquí está, se puede ver, 2025, evaluación diagnóstica, y le aparece el Power BI, ¿no? Aquí vemos Power BI,
eso es de manera general. Aquí no va a haber sus estudiantes. No se puede, no se puede, como decía hace un momento. Debe ingresar al acceso que está en el instructivo, que es Mundo IE. Voy a ingresar al Mundo IE. Mundo IE simplemente. Y aquí, por ejemplo, esta es una profesora. Vamos a la evaluación, en este caso primaria. Sí, conectado con un usuario, registro de resultados de evaluación. Y aquí está primaria por sección. También está el Power BI, primaria y secundaria, el Power BI. Si quiere ver los resultados de su sección, tiene que ingresar aquí. ¿Ya? En este caso, esta profesora no ha registrado información. Voy a ver otra profesora que sí registró información. ¿Ya? Una profesora, una docente de secundaria que sí registró información. Si cuando no ha registrado información, se le va a mostrar como lo ha visto, no va a poder ingresar, porque no hay algún registro. Ya estoy con otro usuario, que es un profesor que sí registró información, 2025, evaluación diagnóstica, y aquí va aquí, primaria y secundaria, reporte de evaluación diagnóstica, sección, aquí hace clic, y selecciona acá su institución, selecciona su grado, y el área a su cargo, en este caso por ejemplo matemática, y aquí están ya los resultados que le salen por estudiante. Al final están los resultados por cada estudiante, como ya lo mencioné, pueden revisar el video. Y si quieren de manera más general ya, van al Power BI. Power BI aquí, Power BI, ¿no? Aquí como mencioné, no va a encontrar nombre de estudiantes, este es más general, pero sí puede ver hasta el nivel de sección. Pueden ver de manera global. Por ejemplo, si está a cargo de segundo, ¿no?, de un colegio tal, supongamos del Hotel 6, de la institución educativa, me marcó el 0029, a ver qué secciones hay acá. Supongamos que estoy a cargo de la sección C, y los resultados voy a poder, esta es participación. Aquí fíjense todos los alumnos, de los 31 alumnos se han registrado para Estados Unidos 28. Si lo quiero ver por competencia o nivel de logro, aquí hago clic en el nivel de logro. Bueno, como ya he seleccionado, me va a salir de frente cuántos están en el nivel logrado. Aquí se ve que hay 1, en proceso 4 y en inicio 23. Y si lo queremos ver por competencia, también se puede hacer clic aquí en competencia y se va a ver los resultados. Bueno, hay que tener paciencia en que dependiendo de su internet va a cargar un poco rápido, un poco lento. Bien, estas serían las acciones que tendrían que hacer para ver los resultados. Como digo, el docente puede ver los resultados por estudiante, pero también este enlace en Power BI donde se presentan, voy a refrescar porque está un poquito lento, los resultados. Bien, ¿no hay otra consulta? No tenemos otra consulta, Willy. Te queremos agradecer el apoyo y bueno, sí, la información se les ha brindado en un instructivo que ustedes han alcanzado también en las orientaciones, así que invitamos por favor a revisar el documento que se les ha hecho llegar en su momento también para que puedan acceder. Cualquier consulta también estamos disponibles para poder resolverlas. A ver, estamos ahorita. Bien, entonces agradecemos nuevamente la presencia de cada uno de nuestros colegas directores que están el día de hoy aquí. Bueno, recién nos acaban de enviar
Ya, Willy, ¿estás ahí todavía? Sí, te puedo hacer una última consulta quizás sobre el Power BI. Sí, adelante. Sí, mira, dice, hay docentes que solicitan tener los resultados por competencias, pero con los nombres y apellidos del estudiante, con la finalidad para focalizar y organizar a los estudiantes en la etapa de refuerzo escolar. El Power BI nos permite visualizar los nombres y apellidos. ¿Cómo se podría obtener? No, en Power BI no se puede porque es un reporte global por estudiante. Lo que tendría, si quieren ver por estudiante, tienen que agenciarse con la tabla de especificaciones que ustedes van a difundir. Cada ítem corresponde a una competencia o cierta competencia. En el caso de matemáticas, ¿no? Porque en comunicación no hay ese problema. Y con eso podrían sacar los resultados, ¿no? Ahora, se puede ratito, disculpen, estoy en otro. A ver, si este es un docente, puede aquí en los resultados por su sección, ya puede copiar a un Excel. Fíjense acá, pueden descargar en un Excel los resultados. Ya, pero en el caso de, bueno, comunicación no es un ejemplo para eso. Claro, El ejemplo sería el de matemática, ¿no? Pero igual, el docente sí puede ingresar y observar los resultados de sus estudiantes, según veo ahí. Claro, puede descargar aquí en un Excel y ya le dice estas preguntas, ¿no? Desde la 1 hasta las 46 preguntas están aquí. Habría simplemente que trabajar aquí a qué competencia pertenece, ¿no? Según la tabla de especificaciones. Aquí sí se podría colocar. Ya, ese es un manejito extra que podría trabajar los profesores, ¿no? Claro. Sí, entonces vamos a mencionarles, nosotros vamos a compartir con ustedes una tabla de especificaciones que contiene justamente las competencias y los desempeños de cada uno de los ítems de la evaluación. Entonces ustedes ahí por el ítem, digamos el ítem número 2, ustedes van a saber a qué competencia pertenece y también la capacidad y el desempeño. Entonces ese trabajito que van a poder ustedes realizar para que puedan saber en qué competencia necesita apoyo el estudiante, ¿no? Sí, eso es para especificar, ¿no? Cada uno de los estudiantes, pero el Power BI me bota a nivel del aula, así que eso sería un apoyo, ¿no? Claro. Así es, de manera general. Bien, muchas gracias, Willy. Entonces creo que hemos resuelto varias interrogantes al respecto. Estamos muy agradecidos nuevamente con cada uno de los que han participado de este evento el día de hoy y estamos pues dispuestos a resolver cualquier inquietud que puedan tener posteriormente. Muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Gracias César, gracias Lucía, también por las orientaciones brindadas. Nos vemos hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos. Igualmente, gracias a todos. Gracias.